Pues hola, buenos días y bienvenidos de nuevo. Ángel Loren está a puntito de llegar, pero vamos comenzando porque si no se nos va a retrasar todo mucho. Bienvenidos a esta jornada de sensibilización empresarial de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, en la que esperamos que sobre todo puedan conocer ejemplos de éxito en esa inserción que les animen a tomar ese camino. Damos la bienvenida a la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, a Antón Costas enseguida, en cuantísimo llegue, presidente del Consejo Económico y Social, a Jesús Arnau, director de COE Aragón, a Noelia de Mur, presidenta de AREI, la asociación que nos reúne hoy aquí, y al resto de autoridades, empresarios y asistentes a esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Las 17 empresas de inserción aragonesas dan empleo ahora mismo a 317 personas y facturan, atención, algo más de 9 millones de euros cada año. 317 personas y 9 millones de euros, se dice pronto. Y todas, al 100%, están asociadas a AREI, que es quien organiza esta jornada. Es la única comunidad que tiene esa unanimidad, así que hay que señalarlo, ¿no? No les quiero marear con cifras, pero sí quiero dejar claro un dato que demuestra que funciona y está respaldado por una metodología de medición acordada a nivel internacional, por si les parece que yo exagero. Según la metodología SROI, aportan a la sociedad estas empresas de inserción, con los retos de los objetivos de desarrollo sostenible tan anhelados. El retorno social y económico de estas empresas de inserción es impresionante. Por cada euro invertido, la sociedad recibe más de 4. Lo tienen en la documentación, si quieren verlo más extenso. Ya querrían muchas empresas ordinarias ser así de rentables, ¿verdad? Y no voy a entrar en más detalles, pero no les descubro nada si, por resumir, les recuerdo que estas empresas de inserción y ustedes, como contratadores y futuros empleadores de esas personas, consiguen, por supuesto, beneficios para su empresa. Reciben trabajadores cualificados, implicados y ayudas. También para esos empleados, por supuesto, que insertados en el mercado laboral ya no necesitarán ayudas públicas y, en consecuencia, para todos, para la sociedad, que será más inclusiva e igualitaria. No quiero enrollarme, pero sí tengo que recordarles que esta jornada se enmarca en el proyecto, lo están viendo de vez en cuando, Inclusión, financiado por el Instituto Aragonés de Empleo en el marco de la convocatoria de subvenciones para la promoción, el fomento y la difusión de la economía social en Aragón y cofinanciada por el FSE en el marco del Programa Operativo de Economía Social e Inclusión Social y el Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de la convocatoria de subvenciones de Acción Social y Familia. Gracias a todos ellos por apoyar esta causa que creemos que es la de todos. Y antes de conocer esos ejemplos concretos de cómo pueden ayudarse mutuamente con la inserción, la sociedad y las empresas, invitamos a la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, para que nos dé la bienvenida, porque sin el apoyo institucional todo este trabajo inicial de inserción tampoco sería posible. Si es tan amable de acompañarnos, escuchamos sus palabras. Muchísimas gracias, Mirta. Muy buenos días a todos y todas. Directora General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, presidenta de AREI, Junta Directiva de AREI, amigas y amigos. Es un placer estar, en primer lugar, de nuevo aquí en esta sede, en esta nueva sede de COE, en este salón de actos, compartiendo jornadas interesantes que redundan en beneficio de toda la comunidad. Hace apenas unos días también nos encontrábamos aquí por otros motivos también económicos y hoy con algo que no dejo de decir que supone para el conjunto del Gobierno de Aragón, para quienes estamos inmersos en la economía aragonesa desde el papel institucional autonómico, desde la mayor de las convicciones, es una apuesta no solamente de presente, sino que tiene que continuar siendo una apuesta de futuro. Sensibilización empresarial es cuanto pretende el objetivo de esta interesante jornada. Y sensibilización empresarial es cuanto pretende también el objetivo de todo aquello que en el marco de la economía social en general venimos trabajando no desde hace poco tiempo precisamente, sino desde la anterior legislatura. Creo que ahora mismo somos todos conocedores de que gracias también a la participación activa de AREI, como del resto
del ámbito de la economía social aragonesa, tenemos un proyecto de ley que va a ver la luz en breve. Estamos a escasas horas, diría yo, de celebrar ya la ponencia en las Cortes, en la Aljafería, para poder dar el pistoletazo de salida a la vigencia de una normativa en materia de economía social autóctona, aragonesa. Y tenemos en marcha, también contando con la participación activa en general de la economía social aragonesa, en particular de AREI, esa estrategia, ese plan aragonés de impulso a la economía social. Vivo, sin duda alguna necesitado de sugerencias, propuestas, cuando no de quejas, para tratar de amoldar ese objetivo que desde la convicción compartimos, esa búsqueda del mayor beneficio y rentabilidad sociales, en aras a buscar nuevas acciones, nuevas metodologías que lo consigan de una manera más eficiente. Sin duda alguna, una de esas acciones la comprende esta jornada. Si hablamos de empresas de inserción dentro del marco de la economía social, estamos hablando de una labor social, como siempre recalco, imprescindible, impagable. Solo cabría pensar qué ocurriría con todos aquellos empleados objetivo por parte de estas empresas de inserción si no existieran, en particular también en nuestra comunidad, pero sobre todo estamos hablando de un papel, una labor imprescindible e impagable que requiere del acuerdo y la cooperación empresarial. Las empresas de inserción, sin duda alguna, son empleadoras, juegan el rol social, pero son empresas, están también, así lo creo, en su sede y en su casa. Pero ese empleo inclusivo, ese objetivo final, requiere de esa cooperación que tanto y también se conoce también en la sede de COE Aragón. No en vano, ahora lo localizo, quien es su director general, Jesús Arnau, a cada cual lo suyo es cuanto me gusta hacer, es buen conocedor, hacedor, muñidor y además impulsor de aquello que hoy en día en nuestra comunidad pusimos en marcha desde el Gobierno de Aragón, desde el Instituto Aragonés de Fomento hace unos años, y es la responsabilidad social aragonesa, que de la mano también en esta ocasión de los agentes sociales, en el marco del diálogo social, tiene un buen número de empresas, no solamente acreedoras de un sello, algo tangible, sino comprometidas con lo que desde el inicio pretendíamos que fuera la responsabilidad social en nuestra comunidad. Un compromiso tangible, materializable y que encuentra de la mano de AREI, de las empresas de inserción, una buena oportunidad de concretar y materializar dicho compromiso social. Sin duda alguna, marcado en el sector de la economía social, si por algo os distinguís en AREI, las empresas de inserción, esas 17 empresas con las que contamos en la Comunidad Autónoma de Aragón, es porque prioriza algo fundamental, no el beneficio económico, sin olvidar que son empresas y no pueden descuidarlo, sino las personas. Las personas forman el centro de la toma de decisiones, forman el centro del análisis, forman desde los principios democráticos toda acción dentro de las propias entidades, de las propias empresas de inserción y, en definitiva, son el objetivo final de todo y cada uno de los días en los que llevan a cabo su tarea desde que nacen. Sin duda alguna, si la economía social en su conjunto es algo por lo que apostamos, más allá de las cooperativas, de las sociedades laborales, de las fundaciones, las empresas de inserción requieren de ese acompañamiento y esas alianzas empresariales. Esos colectivos en exclusión o en situación de riesgo de exclusión encuentran en estas empresas ese bastón fundamental para formar parte de ese colectivo de empleados. Esa característica, la de ser trabajador en activo, que no solamente aporta dignidad, sino que aporta autonomía y hoy en día, si me lo permiten, aporta garantía en tiempos de incertidumbre. Y con todos esos datos que diariamente me van preguntando, suelo recalcar el hecho de que algo diferencial en estos tiempos, en este contexto de incertidumbre, es precisamente
ese colchón, esa garantía que supone el empleo. El contar con buenos datos de empleo supone sin duda alguna una enorme tranquilidad desde el ámbito económico y qué no decir desde el ámbito personal para todos y cada uno de quienes lo poseen. Qué no decir de aquellos que están en esta situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social. En un entorno como el actual, cabe reflexionar y hacer un análisis del papel y la labor fundamental que precisamente hacéis las empresas de inserción. Ese análisis que conllevaría el imaginar que no existís. No habría institución autonómica ni local que pudiera supliros, y menos en un territorio con tanta dispersión poblacional, con tanto territorio heterogéneo como puede ser la Comunidad Autónoma de Aragón. Es importante el papel en números de la economía social, es importante, y lo recordaba Mirta, esos 317 empleos actualizados que facilitáis desde las empresas de inserción. Es relevante ver cuánto desde la economía social se está aportando al PIB de la economía aragonesa, ese 6,8% según el último informe actualizado que desde la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza se lleva adelante con la colaboración precisamente del Departamento y de la Dirección General de Trabajo. Es importante ver cómo ese 3,6% del conjunto de los asalariados aragoneses proviene del ámbito de la economía social. En concreto, también tiene mucho que decir aquí el conjunto de las empresas de inserción, y es relevante ver sobre todo cómo el 5,75% de nuestras empresas y entidades en Aragón vienen configuradas desde el ámbito de la economía social. Pero si los datos concretos de este último informe son relevantes, lo que más nos gusta analizar es desde el año 2015, cuando entramos en el Gobierno de Aragón, ver todos esos informes y ver su evolución. Ver cómo año tras año no solamente el peso porcentual y relativo va creciendo, sino aquello que es intangible va notándose y haciéndose presente en nuestra economía y en nuestra sociedad. Estoy hablando de esos intangibles que corresponden al objetivo final de la economía social y de las empresas de inserción. Eso que no se mide tan fácilmente, pero que también nos recordaba Mirta, que bajo la metodología SROI habéis sido capaces en AREI de cuantificar, y que nos ofrece un dato muy importante que como punto de partida nos va a permitir ir conociendo la evolución, que no debiera hacer sino crecer en el futuro. Ver cómo de esos 317 empleados, desde las 17 empresas de inserción, va ampliándose el abanico de posibilidades laborales, mucho más allá de lo que es confección textil, de lo que es limpieza, lavandería, mantenimiento, va ampliándose con nuevas posibilidades económicas, como es el ámbito de la economía verde, la economía circular, el medio ambiente, como social, laboral. Medioambientalmente supone tanto este empleo desde las empresas que configuráis AREI, y ver cómo, gracias a esa apuesta del Gobierno de Aragón, con ese incremento en las ayudas que no tuvimos duda en llevar adelante por las dificultades que si el conjunto del tejido empresarial sufrió en la COVID, las empresas de inserción, qué no decir. Ese apoyo y ese colchón era imprescindible también. Tampoco podemos relajarnos social ni institucionalmente en ese apoyo, precisamente por los resultados que aporta el análisis bajo la metodología SROI. El ver cómo el efecto multiplicador cara a esos beneficios sociales, que es lo que fundamentalmente todos acabamos buscando con este apoyo a AREI, a quienes las configuráis, queda cifrado en 4, es, creo yo, algo importantísimo que habla por sí solo, y pensar que de cada euro que viene desde las arcas públicas del Gobierno autonómico aragonés, acaba cifrándose en un 4,08. Este impacto social, mucho más allá que el económico, no solamente reconforta, sino que además nos compromete a seguir en esta línea. Estos intangibles hacen que creemos
que más allá de la diversificación y de la cuantificación de las aportaciones que desde el Gobierno de Aragón acaban impulsando, favoreciendo el mantenimiento y esperemos que el crecimiento continuo de todas las posibilidades que las empresas de inserción que desde AREI venís impulsando, venís desarrollando, creemos que debe hacerse extensible al conjunto de instituciones, pero creemos que debe hacerse visible para el conjunto de nuestro tejido empresarial. Hay tangibles como la cuenta de resultados, la contabilidad convencional, que obviamente suponen el respirar y el objetivo de toda empresa, no nos equivoquemos, pero esos intangibles, esa responsabilidad social empresarial que aquí denominamos RSA, la aragonesa, todos esos condicionantes que acaban favoreciendo no solamente que como sociedad valoremos cada día más merecidamente a nuestras empresas, que son el germen de nuestro crecimiento económico y de nuestra generación de empleo, pero también son el germen y la parte crucial de ese beneficio socioeconómico que no tiene sino que seguir creciendo en el futuro. Ver que tienen aquí una posibilidad que va mucho más allá de esa medición, va en todo aquello que aquellas, y hoy va a ser un claro ejemplo con los casos de éxito que tienen lugar en nuestra comunidad a modo de ejemplo plasmados en esta jornada. Estoy plenamente convencida de que es mucho más de lo que puedan decir en una jornada, lo que sienten como aportaciones todos esos empresarios, todos esos centros de empleo, desde entidades hasta distintas empresas que acogen y se alían con las empresas de inserción a todo este colectivo vulnerable que se mantiene, afortunadamente se ve reducido, pero sin embargo sigue existiendo. Estas dificultades tienen desde el marco de la colaboración público-privada también un enorme potencial y un enorme recorrido. Es una oportunidad inmensa la que para empresas y para estos colectivos tenemos aquí en Aragón. El apoyo de las instituciones, el apoyo del Gobierno de Aragón seguirá siendo una realidad. En todo aquello que suponga aportar socialmente nos vais a seguir teniendo. Quiero finalizar agradeciendo la participación realmente activa de quienes formáis parte de AREI, no solamente participación activa en el grupo de trabajo de economía social que ha dado el borrador, ha permitido tener ese borrador de proyecto de ley, ese anteproyecto que va a discutirse en las Cortes de inmediato. Ha dado lugar también a la elaboración con su participación activa del Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social. Sabéis que tenéis la interlocución continua en el Gobierno, que en el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, además, y lo digo en positivo, esta interlocución y esta tarea es transversal. Tenéis desde las propias puertas de la consejera, la directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social, el director general de Planificación y Desarrollo Económicos y, como no, las del Instituto Aragonés de Empleo. Nos gusta trabajar transversalmente porque creemos que no solamente seremos conjuntamente más eficaces con vuestro objetivo, sino que hay mucho más por aportar, no solamente por quienes encabezamos cada una de estas direcciones generales o el departamento, sino por la implicación del capital humano que cada uno de estos ámbitos contiene. Sabéis que esta interlocución tiene que acabar provocando sugerencias, propuestas, ideas y, cómo no, también quejas. Y la mejora continua es la metodología que acabamos aplicando. No podemos estar en todo y esa escucha activa tiene que contar también con ese feedback que nos tenéis que trasladar vosotros. Eso sí, acabo de decirlo a los medios, particularmente soy partidaria de que se hace más con miel que con hiel y prefiero que vengáis a contar innumerables quejas, las que haga falta, con esa cercanía que creo que nos caracteriza, ni por mucho lo contrario, antes de encontrarnos de sopetón con alguna queja que más o menos fundada tiene como ámbito los medios de comunicación o el ruido. Es una lástima porque si tenemos la convicción y compartimos ese objetivo, vamos a encontrar soluciones conjuntamente. Y quiero reiterar el compromiso del Gobierno de Aragón, del presidente Lambán, con la economía social en general,
con las empresas de inserción en particular. Queremos seguir estimulando tanto a quienes configuráis AREI como al ámbito empresarial aragonés a trabajar por un Aragón más fuerte, un Aragón más competitivo y un Aragón que sea más inclusivo y más socialmente justo. Aquí tenemos esta oportunidad. Creo que dentro de todas esas acciones de promoción y difusión no debieran centrarse solo, y me parece estupendo en estas jornadas, sino que debiera ser un trabajo continuo, el boca a oído, visibilizando y mostrando todas esas ventajas, todos esos beneficios que vuestro trabajo, yo estoy orgullosa de ello, vosotros tenéis que sentiros muchísimo más, acaba consiguiendo. Muchísimas gracias a todos por vuestra tarea. Quiero animaros a que sigáis llevándola a cabo como lo hacéis y además también desde la más profunda de vuestras convicciones, con empeño, con tesón, con pasión, porque lo he vivido y sobre todo convencidos de que no solamente tenéis que manteneros, sino también seguir creciendo por la sociedad aragonesa y por el bien de estos colectivos vulnerables. Gracias a todos. Y lamentándolo mucho, se lo decía a Noelia, se lo decía a Marisa, hoy que era un día fantástico para mí, tiene una pega. Afortunadamente las tecnologías van a permitir que a continuación todo lo que vaya por obligación a perderme me lo van a facilitar para poder seguirlo tranquilamente, pero no os podéis ni imaginar el dolor que me provoca no poderme quedar a escuchar al profesor Antón Costas, porque no es la primera vez que lo digo. Antón, yo creo que desde los primeros actos que como consejera tenía en 2015 me declaré fan de Antón Costas públicamente y creo que no habrá mucha gente, lo iba a calificar como friki, pero no, que acumule archivadores desde hace unos cuantos años con todos los artículos que del profesor Costas veía más allá de su ingente actividad en cuanto a análisis o publicación de libros. Es un lujo, una vez más, contar con Antón Costas en Aragón, en Zaragoza, en este acto y en la sede de COE. Yo estoy particularmente muy contenta desde que en abril de 2021, después de toda su amplia carrera académica, catedrático de la Universidad de Barcelona, de política económica, también presidió el Círculo de Empresa de Barcelona, pero al nombrarlo presidente del Consejo Económico y Social de España, pues tuvo que renunciar a escribir tanto artículo y eso una lo echa de menos. Sin embargo, es muy de agradecer que se prodiga por Aragón de vez en cuando. Es un lujo escucharlo y es un lujo que hoy no voy a poder tener en vivo y en directo, con lo cual yo al profesor Costas lo emplazo para venir en un futuro y poder disfrutar de sus sabias palabras, unas sabias palabras que al igual que todo la hoja de servicios, por así denominarlo, o su currículum en materia de economía, viene marcada en los últimos años en búsqueda de reformas económicas, hablando de esa aplicación de políticas públicas y teniendo en cuenta siempre cómo los distintos agentes, desde las instituciones, también, como no, a las empresas, desde los distintos intereses, acabamos pudiendo facilitar o, en todo caso, pudiendo entorpecer, permitidme la expresión, para alcanzar el objetivo final. Creo que es un marco y que es una materia en la cual, apoyando la sensibilización pretendida, es una gran suerte contar con una ponencia de este nivel, así que os dejo como telonera del profesor Antón Costas en muy buenas manos y ante una buena ponencia, y qué no decir de las mesas que tendrán lugar a continuación como casos de éxito. Felicidades a los organizadores de esta jornada, que sea una más de aquellas que acaben consiguiendo que Aragón, gracias una vez más al compromiso empresarial, podamos también lucir que somos ejemplo en esa alianza que todos pretendemos. Muchísimas gracias a todos y todas.
Buenos días. Buenos días. Esto, en primer lugar, disculpas, ¿no? Un trayecto que en principio era de 5 minutos se me ha transformado en 45, con una visita a una parte de Zaragoza que no conocía, pero que la podía haber dejado esa visita para otra ocasión y no haber distorsionado el desarrollo del acto de hoy. De verdad que lo siento. Yo cuando crucé el río comencé a sospechar que algo no iba bien, pero le dije al taxista, estamos yendo a la calle esta. Dice, sí, estamos yendo. Pasamos, una cosa rara, entramos a un polígono industrial y le dije, seguro que es seguro. Al final me retrasé en llamar para decir que algún error había, ¿no? Y lo lamento de verdad por la distorsión para todos ustedes. Gracias por la invitación que me han hecho para estar hoy aquí y poder un poco escuchar, asistir a las intervenciones que habrá a continuación. Para mí es un placer, es un honor, pero más que allá del honor es un placer. Y aunque no está ya la consejera, pues naturalmente tengo también que hacerle llegar esas palabras tan halagadoras que me ha dedicado cuando uno tenía un poquito menos de edad y hablaban bien de ti, se te ponían los colores. Ahora noto que con el paso de la edad ya escuchas hablar bien de ti y más bien me hace venir una anécdota que se cuenta de don Miguel de Unamuno, que al parecer en una conferencia, cuando iba a dar una charla, una conferencia, imagino, de este tipo, también el presentador se explayó un poco en los atributos, virtudes de don Miguel, pero hubo un momento en que, claro, tuvo que parar. Y parece que don Miguel le puso la mano en el antebrazo y le dijo, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Entonces se me ocurría, escuchando a la consejera, dice, siga. Lo malo es que cuando hablan bien de ti a priori, el sentimiento que tienes ahora es, dice, ahora lo voy a estropear yo, no haciendo honor a las palabras. Pero bueno, tenemos que recortar. Mire, soy así disciplinado y miraba estos días lo que me habían pedido, un poco hacia dónde tenían que ir dirigidas mis reflexiones, ¿no? Y vi que me decían lo siguiente. Dice, contextualización de mis palabras, ¿no? Dice, ¿en qué modelo, paradigma socioeconómico nos encontramos? Algo así, no lo dicen así, pero algo así. Haga un breve análisis del escenario mundial post-COVID, con guerra en Europa y grandes movimientos geopolíticos. Y relaciónelo usted, en la coyuntura actual, me decían, con el camino hacia una sociedad más justa y cohesionada, y en concreto con las empresas como instrumento hacia esa sociedad más justa y cohesionada, el instrumento de las empresas de inserción. Mirando ya la hora y para no retrasar mucho más, en relación con lo que me piden, permítame un poco algo así como, diríamos en términos parlamentarios, no fijar posición sobre tres cuestiones o las tres ideas o los tres mensajes, quizá una cuarta, que querría transmitirles, ¿no? La primera es que tengo la convicción muy fuerte de que la principal prioridad que tiene nuestra sociedad, y junto con la nuestra, la española, el conjunto de sociedades occidentales, la principal prioridad que tenemos delante es crear buenos empleos para más gente, incluidos aquel colectivo social a las que las empresas de inserción se dirigen, pero para más gente en más lugares de nuestro país. Las tres cosas, buenos empleos para más gente en más lugares. Es decir, es la idea de tenemos que focalizar bien el propósito y también el lugar, en este caso Zaragoza. Para mí eso es la prioridad que tienen nuestras sociedades, porque muchas de las fracturas
que se han ido creando en estos últimos cuarto de siglo, 30 años, muchas de las fracturas sociales, culturales, territoriales, tienen mucho que ver con el empleo. En unos casos con la falta de empleo para muchas personas, en otros con la pérdida de empleo. Pero tienen mucho que ver, a mi juicio, lo que estamos viendo en nuestras sociedades, ese malestar que existe, ese resentimiento que hay en una buena parte de nuestra sociedad, resentimiento en muchos casos hasta ira, tiene mucho que ver, a mi juicio, con la pérdida de prosperidad o las expectativas de no alcanzarlas que tienen relación con el empleo. Para mí este es un elemento muy importante. ¿Y por qué están nuestras sociedades tan convulsionadas socialmente? ¿Y por qué estamos viendo esta deriva política preocupante hacia el autoritarismo, en algunos casos hacia el despotismo, ¿no? Dice, ¿por qué motivo? No puede haber una sola razón, pero si tengo que escoger una sola, es el problema del empleo. Es decir, el empleo es, por lo tanto, esencial, a mi juicio. Si tengo tiempo, entraré un poquito más en esta idea. Pero esta es la primera idea que quisiera resaltar. Nuestros problemas tienen que ver con buenos trabajos para más personas en más lugares de nuestro país, especialmente en aquellas ciudades españolas que en los años 60, 70, casi 80 eran prósperas, tenían buenos empleos, y en las últimas 2 décadas del siglo pasado y comienzos de esto, ciudades que han perdido esa prosperidad que venía del empleo. Los que sean aficionados al cine recordarán Los lunes al sol, ¿no? Que se ha rodado en una ciudad que es esa, Vigo, por cierto, mi ciudad, ¿no? La segunda, perdón, y aquí en esta primera idea, claro, dice, bueno, de acuerdo, le acepto que el empleo es el problema esencial, ¿no? Dice, la pregunta es entonces, ¿y quién crea buenos empleos? Y la respuesta es inmediata, las buenas empresas. Las buenas empresas. El adjetivo es importante también, ¿no? Y esta es esa primera idea que quisiera transmitirle y que, si tengo ahora un ratito, vuelvo a ella. La segunda idea es que para conseguir ese objetivo, para tener esas buenas empresas, estaba buscando el verbo más adecuado, tenemos que volver a refundar los fundamentos éticos de nuestras organizaciones fundamentales. Los fundamentos éticos del Estado, los fundamentos éticos de las empresas y los fundamentos éticos de las familias. Creo que a mi juicio, es esencial. Nuestras sociedades funcionaron bien en eso que llamamos, en la historia económica, llamamos los 30 gloriosos. Se llaman así. ¿Y cuáles son los 30 gloriosos? Dice, los años que van desde 1945, los finales de los 40, 50, 60, primeros 70. Les llamamos los 30 gloriosos. Todo funcionó bien. Había empleo. Un empleo que, mirando a mis padres, un empleo con salarios que no daban para hacerse ricos, pero sí que daban para construir vidas de clase media, sin entrar ahora en qué entendemos por clase media, pero dieron para construir vidas, las de mis padres y supongo que las de muchos de ustedes, ¿no? De alguna manera nosotros somos hijos de esos 30 gloriosos. ¿Y qué había allí? Había un cemento, había un pegamento, se construyó un cemento, un pegamento a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, que en alguno de mis trabajos o libros he llamado el contrato social, un compromiso que no está basado en la solidaridad, que es una gran virtud, un gran principio. El contrato social, esa corresponsabilidad de la que ustedes hablan, está basado más bien en lo que nos debemos los unos a nosotros, en los compromisos que tienen que existir, esa idea de contrato, no hablo de pacto,
Contrato para mí es más fuerte, porque un contrato nos liga uno al otro. Uno se obliga a ciertas obligaciones y el otro también se obliga a ciertas obligaciones. Aquello funcionó bien. Creo que hoy tenemos que volver a reconstruir ese contrato social. Pero aquel contrato social de la posguerra tenía unos fuertes fundamentos éticos. No vamos a poder hacer un nuevo buen contrato social, no vamos a hacer buenas políticas empresariales o políticas públicas si no somos capaces de fundamentarlo en comportamientos éticos, en una ética que permita fundamentar comportamientos morales, quiero decir. Esto, a mi juicio, es muy importante. No podemos construir cosas solo pensando en acciones concretas, políticas. Hemos de ver qué fundamento ético hay detrás de eso que pretendemos llevar adelante, qué fundamento hay detrás de eso que ahora llamamos responsabilidad social corporativa, RSE, o responsabilidad social de Aragón, por lo que he escuchado por la consejera. Esta es la segunda idea. Es decir, insisto, y no es fácil, y se puede preguntar, ¿y cómo hacemos eso? Pero hemos de fortalecer el sentido ético que ha de presidir el funcionamiento de las principales organizaciones de nuestra sociedad. La familia, decía, las empresas, el Estado. Hay más, pero estas son importantes. La tercera idea que querría transmitirle es que, curiosamente, sorprendentemente, de forma inesperada, creo que ha surgido un momento de oportunidad para construir, insisto, esa nueva ética que nos ha de llevar a priorizar la creación de empleo para más personas en más lugares de nuestro país. Esto de aquí puede resultar sorprendente, porque creo que la COVID y la guerra de Ucrania y los movimientos geopolíticos, como me señalaban en el objeto de mi conferencia, abren una oportunidad inesperada para construir una sociedad más justa y unas economías más vibrantes y resilientes, con la palabra que ahora se utiliza. Esto puede parecer sorprendente porque lo normal es que cuando tienes eventos de una naturaleza tan destructiva como es una pandemia universal, ¿no? O cuando la guerra vuelve de nuevo, ¿no?, al horizonte, a la realidad y al horizonte de nuestras vidas, o cuando la geopolítica, es decir, las relaciones de poder en el mundo han variado, lo normal es pensar que las cosas irán mal, ¿no? Es muy humano pensar que irán mal. Hay ahí un elemento de fatalismo, ¿no?, de fatalismo casi en la conversación que estamos teniendo en nuestro país. Diría que más allá del fatalismo hay como un sentimiento apocalíptico, ¿no?, como si todo se nos viniese encima. Y yo lo que les traslado es que, sorprendentemente, cuando miras la historia, hemos avanzado mucho en la construcción de sociedades más justas y de economías más vibrantes después de grandes eventos dramáticos. Ya he mencionado uno de ellos, los 30 gloriosos. Los he vinculado al final de la Segunda Guerra Mundial, tremenda, pero es que la Segunda Guerra Mundial está relacionada con la Gran Depresión y la gran crisis social de empleo de los años 30, la llegada de los fascismos, del nazismo y de otras muchas cosas. Esos son los 30 vinculados a la falta de empleo, ¿no? Por lo tanto, al menos como primera referencia, elementos muy dramáticos en la vida, en nuestras vidas y en la vida de las sociedades, pueden dar lugar, sin embargo, a movimientos de reforma ética, a movimientos de mejora de políticas y de comportamientos de todo tipo, ¿no? Esto solo es unos segundos de publicidad propia, ¿no? En el último libro, que se llama Laberintos de la Prosperidad, de hace 1 año y medio, se abre con una estrofa de un poema de un poeta alemán, Friedrich Hölderlin, que hace poco utilizó el Papa, por cierto. Yo lo había utilizado previamente, lo digo como para no
decir que hago seguidismo, que no estaría mal si es del Papa, ¿no? Dice Hölderlin, y esa es la frase que abre mi libro, dice Hölderlin, dice él, por aquí lo debo tener, pero si no lo recuerdo como frontispicio, dice él que el poema, más allí donde hay peligro, crece también lo salvador, también aquello que nos puede salvar. Déjenme un poco este recurso poético, porque lo creo honestamente, ¿no? Allí donde hay peligro, en aquellos eventos tremendos de la humanidad o de nuestras vidas, allí también crece lo salvador. Allí es donde puede germinar un poco esta nueva forma de comportarnos. Esto era la tercera idea, ¿no? Intento, si me dicen que tengo algo de momento, vuelvo un poquito atrás. Y la cuarta idea. Dicen, miren, aquí querría traerles, quizá esto de la referencia al Papa me lleva ahora a un lenguaje un poco casi de signo religioso. Quería hablarles también de una nueva epifanía que hay en nuestras sociedades. Una epifanía reciente, epifanía en el sentido de revelación, de un conocimiento nuevo que con anterioridad no teníamos. Yo soy ingeniero inicialmente y me fui a Barcelona a estudiar economía. Y en la facultad me enseñaron una cosa que es tremenda, ¿no? Que es la ley de Okun, un economista norteamericano muy preocupado por la desigualdad, y que en los años 60 y 70 él intentó recabar todos los datos que podía de muchas economías para ver qué relación había entre sociedad justa y eficiencia de la economía. Pongan sociedad justa en el eje horizontal de abscisas y eficiencia de la economía, el crecimiento, el PIB, en el eje vertical. Cogió muchos datos, los metió en el gráfico y su gran sorpresa fue que la relación que le surgió era de signo negativo. Es decir, y se nos decía, ustedes pueden desear construir una sociedad más justa y es legítimo, háganlo. Si nos creen mis mejores profesores. Pero ustedes han de saber como economistas que una sociedad más justa, pasar de aquí a aquí, como la relación es negativa, significa que el PIB, el crecimiento, pasará de aquí un poco más bajo. Era un dilema, un trade-off en inglés, un trade-off, un dilema tremendo, un dilema que dividía a nuestras sociedades y a muchos de nosotros. ¿Tú qué prefieres? Primero hacer crecer el pastel, el PIB, y después ya veremos cómo lo repartimos de forma más justa, o por el contrario, usted prefiere primero repartir el pastel para que sea más justo y después ya veremos. Nos dividía a derechas e izquierdas, progresistas, conservadores, era tremendo, era un dilema tremendo, un dilema para un hombre Okun que su preocupación era la desigualdad. Tanto es así, me alargo un poco, que en economía hablamos de una metáfora que es el cubo agujereado del tal Okun. ¿Y qué significa? Que Okun, viendo que los datos, la evidencia, le decían que la relación era negativa, que una sociedad más justa podía llevar a una economía menos eficiente, él, sin embargo, decía, creo, sin embargo, que hay que construir una sociedad más justa. Y le ponía un ejemplo, dice, si una parte del país tiene mucha agua y otra parte del país tiene poca agua y seca, lo justo es trasladar agua de la zona donde hay agua, aunque sea con un cubo agujereado. Es la idea de que cuando la transportas algo pierdes, es decir, el cubo agujereado. Esto era tremendo. Hasta hace muy escasos años, 2015. A partir del 2015 los economistas tenemos una evidencia econométrica, es decir, estadística muy fuerte, que nos dice que no es verdad lo que Okun había encontrado. Hoy sabemos con datos muy fuertes, econométricamente muy fuertes, para más países más longitudinales, a lo largo de más tiempo, hoy sabemos que una sociedad un poco más justa, lo del adverbio un poco se lo dejo a cada uno de ustedes, un poco más justo da lugar a una economía que funciona mejor. Esto para mí es una epifanía, una revelación. Hoy lo sabemos. Hoy,
cualquier economista o cualquier persona que les diga que un esfuerzo bien construido hacia una sociedad más justa perjudica la economía, hoy le pueden ustedes decir, deme los datos. Dice, porque también me puede decir que el mundo es plano, pero deme unos datos para que pueda comprobar si es plano o redondo. Esto es una epifanía. Desde el año 2015, con unos datos, por cierto, una epifanía que no viene del Vaticano, viene del Fondo Monetario Internacional, institución que a veces los progresistas no le tienen mucha simpatía. Hoy tenemos, y esta epifanía tiene un instrumento muy potente, no el único, pero que son las empresas de inclusión. Son instrumentos muy potentes que, insisto, ahora podemos decir que ese esfuerzo de construir esa sociedad un poco más justa, buenos empleos para más personas en lugares del país, no perjudican a nuestra economía. Si lo hacemos bien, y esta es una condición importante, si lo hacemos bien, mejora la economía, mejora el funcionamiento de nuestras empresas, mejora la productividad, mejora el dinamismo económico. De verdad, creo que es, por eso me atrevo a utilizar esa palabra epifanía en un ámbito pues, en el que hablamos de economía, ¿no? Estos son mis 4 mensajes. Es decir, la prioridad tiene que ser el empleo, y el empleo lo crean las buenas empresas. Para tener buenas empresas, para tener una buena sociedad, tenemos que volver a refundar el fundamento ético de nuestras organizaciones y de nuestra propia vida, no basada únicamente en la idea de solidaridad, que es un principio muy bonito, sino en la idea de reciprocidad. Lo que los unos nos debemos a los otros, sabiendo que una sociedad construida sobre ese principio, una empresa construida sobre ese principio, una familia construida con ese principio o un Estado construido con ese principio de reciprocidad, de contrato social, de lo que nos debemos los unos a nosotros, no solo en términos de derechos, sino de deberes. Creo que esto es el fundamento ético que tenemos que volver a construir. ¿Tengo algunos minutos más o estamos ya? Eso me lo dicen. Yo ya dije lo que quería decir, ¿no? Y por lo tanto, con más tiempo lo hubiese documentado mejor. Solo entonces, una cosita, 2 cosas. En el punto 2 y en el punto 3. Yo hablo de refundar la ética y muchas veces a lo largo de mi vida me he preguntado, ¿pero qué es esto de la ética? ¿No? ¿Qué es exactamente? ¿Por qué no? Y te puedes leer manuales y acabas, o al menos en mi caso, que no lo tienes muy claro, ¿no? Y esto me ha hecho recordar a mi querido padre, ya muerto, un trabajador de la ría de Vigo, que él tenía lo que yo consideraba que era una especie de manía, ¿no? En catalán se diría de dèria, ¿no? De manía, que era que continuamente aprovechaba cualquier circunstancia para decirme, ¿y a ti te gustaría que te hiciesen eso? Con respecto a una conducta mía, ¿a ti te gustaría que te hiciesen eso? En cualquier otra cosa, cuando te decía, hombre, ¿a ti te gustaría que un árbol del vecino tirase las ramas y las hojas hacia la calle o hacia el otro vecino? Aquello ya pensar, debo tener algún árbol en alguna de las minifundios gallegos que debe estar lanzando, hay que ir a verlo, ¿no? Era que resultaba ya un poco incómodo esa idea de a ti te gustaría, ¿no? Que es un debería, ¿no? Hasta que hace años leí una entrevista hecha por una periodista, no era española, era un medio extranjero, a una persona que definía la periodista como un sabio de la Torá. La Torá saben que son los libros sagrados de judíos, ¿no? A un sabio de la Torá, que por el hecho de definirlo como sabio, me lo imagino que era mayor ya, no es necesario, ¿no? Y la pregunta que le hacía la periodista es, defina usted en el tiempo en que puede estar de pie sobre una sola pierna,
si era mayor y así, supongo que mucho tiempo no podía, que pueda estar de pie sobre una sola pierna, defina usted el contenido esencial de los libros sagrados de la Torá. Y la respuesta de aquel sabio dice, mire, compórtate con los demás como te gustaría que se comportasen contigo. Punto. Lo demás es literatura. Claro, y aquello dice mi padre. Lo que yo creí que era una manía de mi padre es el principio ético esencial. Si uno tiene duda en un momento determinado, si hace una cosa, si despide a alguien, si lo trata mal, sé que la pregunta sería, ¿y si me lo hiciesen a mí? Me gustaría. Yo creo que este principio es muy importante, da mucho de sí, pero tenemos que volver a refundar, insisto, nuestras organizaciones, el Estado, las empresas, las familias. ¿Por qué digo esto? Y acabo. Miren, yo creo que el mundo funcionó bien, lo dije antes, en los 30 gloriosos. En esos años que en nuestro país construimos, en el caso también los demás, pero en el caso de España, construimos una sociedad de clases medias y construimos una sociedad democrática. Lo mismo que en todos los demás países. Si ustedes se fijan, la creación de lo que son un poco las sociedades modernas fundadas en clases medias tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes se fijan, el avance en la democracia en el mundo, incluido nuestro país, tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero algo comenzó a ir mal en la segunda mitad de los 70, no entro ahora, en la segunda mitad de los 70. Y las cosas comenzaron, aunque no fuimos conscientes de eso, comenzaron a ir mal a partir de los años 70. En el empleo, en los ingresos, en los salarios, en el bienestar, ¿no? Comenzaron a ir mal. ¿Cómo respondimos a ese ir mal, a esas fracturas sociales, a esas fracturas territoriales de las que hablaba antes, grandes metrópolis que les va bastante bien, con ciudades que antes eran prósperas y han comenzado a ir mal, ¿no? El Londres frente al norte y el Brexit que viene a continuación? Es decir, ¿cómo respondimos frente a esas fracturas sociales de tipo cultural, también educativo, cultural, educativo y territoriales? Si se fijan, respondimos transfiriendo al Estado la responsabilidad moral de hacer frente a ese deterioro de la sociedad y del empleo. ¿Se fijan? Comenzamos a hablar de que los Estados tienen que ejercitar una especie de paternalismo social, especialmente a través de ¿qué? De las transferencias. Comenzamos a concebir, sin ser conscientes a las personas, como consumidores, no como personas con un sentido de dignidad que necesitan el trabajo para fortalecer ese sentido de dignidad, de cohesión, de construir una vida propia. No, comenzamos a desplazar hacia el Estado y en particular hacia la política de transferencias de gasto público, gasto social, toda ese esfuerzo que teníamos que hacer para mantener una sociedad justa y una economía dinámica. Y paralelamente, en el ámbito de la empresa, en un sentido amplio de la palabra, de la cultura empresarial, introdujimos una idea, los economistas, que fue perturbadora. En el año 1974, la idea con aquel artículo de lo más leído de Friedman, que la única responsabilidad social de una empresa y de sus directivos era maximizar el beneficio para los propietarios y los directivos. Aquella idea fue tremenda. Las escuelas de negocio la han utilizado y perturbado la sociedad. Fíjense, por un lado, al Estado lo convertimos en el responsable moral de arreglar todo lo que ocurría en el mundo empresarial, y no lo vean, yo me he movido hasta hace un año y pico, además de en la academia, en el ámbito empresarial. Era hasta hace año y 3 meses consejero de 5 empresas conocidas, por lo tanto, cuando hablo de cultura empresarial que no va bien, no estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, sino que hubo también una deriva que es un poco en el ámbito empresarial y casi familiar,
que es decir, yo no tengo responsabilidades en esto, es el Estado, es el Estado. Fíjense, desplazamos en los últimos 30 años hacia el Estado la responsabilidad de construir una sociedad justa, y además especialmente, insisto, a través del gasto social, gasto de impuestos, creyendo un poco que los ciudadanos son a secas consumidores de las rentas. Esto creo que es un error. No estoy diciendo que no haya que utilizar el gasto social, no estoy diciendo que los estados y los gobiernos que le representan no tengan que utilizar ese tipo de palancas. Lo que estoy diciendo es que frente a los problemas que tenemos de una dimensión extraordinaria, frente a esos problemas tenemos que volver a recuperar una ética del sentido de responsabilidad colectiva, de corresponsabilidad. Los problemas no solo les corresponde al Estado, porque el Estado no los podrá asumir, ya lo estamos viendo, no los podrá. Hay que recuperar. Yo creo que este sentido, que aquí me interesaba también trasladarles, este sentido de tenemos en los próximos años que trabajar con otros instrumentos que no sean solo el paternalismo social que viene a través del gasto social y no vean una crítica en su conjunto. Lo que estoy diciendo es, tenemos que meter el empleo, el trabajo, como ese instrumento básico para recuperar el sentido de dignidad, de justicia y la eficiencia de la economía y la productividad de la economía. Este es el nuevo. Y acabo. ¿Y por qué la COVID, por qué la guerra de Ucrania, por qué la nueva geopolítica pueden ser un momento de oportunidad? Hay un gran politólogo, Owen, que habla de ventana de oportunidad, con esta idea que les digo, que hay situaciones muy dramáticas que si las sabemos utilizar, dan lugar a un impulso para construir sociedades mejores. Yo creo que ahora hay ese momento de oportunidad. Como tengo que acabar, solo les digo una cosa. Miren, si a mí el día anterior al 27 o 28 de julio del 2020 me hubiesen dicho que la Comisión Europea iba a aprobar eso que llamamos Next Generation, el día anterior, si me hubiesen pedido mi opinión, hubiese dicho no seremos capaces de hacerlo. Fue extraordinario. ¿Qué son los Next Generation? Son un instrumento potentísimo para la creación de empleo, de buen empleo. En el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, saquen en la primera R, queden con la T. Es un plan de transformación que tiene 4 objetivos definidos por Europa, por los 4 objetivos. Digitalización, sí. Descarbonización, sí. Pero hay los otros 2 que nos estamos olvidando y que los planes tienen que perseguirlos, que es empleo e igualdad de género en el empleo. Resulta que un evento tan dramático como la COVID nos ha introducido un instrumento también muy importante. Segundo, la guerra de Ucrania. Dice, hombre, los daños, el coste humano es tremendo, ¿no? Pero dado que eso no lo puedes evitar, ¿no? ¿Qué trae la guerra de Ucrania? Trae de nuevo una iniciativa de cohesión social, de cohesión política y social en Europa extraordinaria. Tercero, la geopolítica. Sí, en la vida ha ocurrido eso. España era un imperio y le aparecieron otros imperios que le retaron. Holanda fue un imperio, le aparecieron otros que le retaron. Roma, ya lo he dejado atrás, Roma, ¿no? Inglaterra, viene al caso, ¿no? Fue un imperio y otros le retaron. Estados Unidos fue un imperio y en los últimos años ha aparecido otro que le reta, que es China, y probablemente a continuación India. Eso es la dinámica, es el cambio de la geopolítica. ¿Por qué la geopolítica tiene que llevar a un mundo peor? No necesariamente. Yo creo que estos eventos, insisto, dramáticos, permiten, no es que lo hagan, construir sociedades con fundamentos éticos y morales más fuertes,
que sean, por lo tanto, capaces de apoyar instrumentos, ahora voy muy rápido, instrumentos que sean capaces de focalizar las prioridades en el empleo para más personas en mayores lugares del país y que sean capaces de apoyar instrumentos de mejora como son las empresas de inserción. Me tengo que quedar de esta manera tan abrupta, ¿no? Porque mirando el reloj ya me he pasado, la última vez me dijeron 5 minutos y ya me he pasado. Con mis disculpas, de nuevo, el agradecimiento de la invitación que me han hecho y el apoyo, el entusiasmo personal e institucional. Tenía que haber mencionado algunos papeles de mi institución, del Consejo Económico y Social, pero insisto, mi apoyo total, absoluto a la labor que desarrollan. De verdad que son fundamentales, más allá de quererles ahora agradar los oídos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. No tenemos tiempo, vamos a resumir, pero no quiero quedarme sin agradecerle y recordarles esas ideas maravillosas que hemos escuchado sobre reciprocidad, sobre buenos empleos para más gente en más lugares, que viene a pedir buenas empresas. Y eso es lo que queremos que sean ustedes hoy aquí, buenas empresas que colaboren con las empresas de inserción y continúen luego esas personas en el mercado laboral ordinario, porque son la mejor herramienta para la inclusión, la igualdad de oportunidades y la vertebración del territorio. Creo que ha quedado clarísimo. Así que vamos ya a conocer esos ejemplos concretos que han funcionado aquí, en Aragón, porque son la mejor manera de convencerles del éxito de estas iniciativas. Y por eso queremos invitar a acompañarnos ahora a Marta Hernández, directora de Compras y Subcontratación en Industrias H. Pardo, si es tan amable, Fernando Viñuales, gerente de ACF Innov, Jesús Cebrián, responsable de Innovación de Producto de HMY Judigar, y Dalila Roballo, gerente de Caninsertas. Bienvenidos todos a esta mesa. Se nos ha reducido un poquito, tendremos media hora, intentaremos ser ágiles todos, ¿verdad? Voy a lanzarles unas pequeñas preguntas para que a todo el mundo le quede claro que contratar a empleados derivados de las empresas de inserción no solo es buena idea, sino además será positivo para el negocio y también, por supuesto, contratar productos, bienes o servicios que ofrecen esas empresas de inserción. Es desarrollo sostenible para todos, al fin y al cabo. Como hemos dicho, el tiempo es oro, así que vamos a comenzar ya. Resumimos, Industrias Hidráulicas Pardo. Marta Hernández, hemos dicho, es subdirectora de Compras y Subcontratación. Esta empresa del Grupo Picolín fabrica camas y mobiliario de hospitales y, además de contratar servicios de Mapiser, también emplea a sus trabajadores cuando a los 3 años tienen que insertarse en el mercado laboral ordinario. Es decir, lo hacen todo, así de claro. Es algo imprescindible para que no se pierdan estos esfuerzos. Así que lo primero que nos preguntamos todos, Marta, es ¿cómo conocisteis a Mapiser y por qué empezasteis a trabajar con ellos? ¿Referencias, precio, calidad, todo junto? Pues nosotros en la empresa lo que nos pasó es que tuvimos la necesidad de subcontratar pequeños montajes, que lo que nos pasaba era que nos demoraban mucho la producción en interno y además pues también se nos iban a veces de costos. Con esto así conocimos a Mapiser y bueno, pues es que su involucración y sobre todo su agilidad, que es lo que nosotros buscábamos, fue tal que lejos de dejar una colaboración puntual, lo que hicimos fue dar un paso más y porque vimos la oportunidad de tener con ellos una colaboración a largo plazo. De esta manera les propusimos y nos lanzamos todos a dejar de hacer esos pequeños montajes y trasladarles una línea parcial de nuestro propio montaje. Para ello fue un proyecto súper ambicioso, pero bueno, salimos airosos. Ellos siempre han sido súper proactivos. Lo primero que propusimos era que tenían que estar más cerca, no tuvieron ningún problema. Ellos ahora físicamente tienen una nave junto a nuestra compañía. Ellos allí lo que hacen es, todos los días recepcionan proveedores directamente, expedimos desde allí contenedores enteros de camas o de colchones o de lo que toque y lo hacen ellos directamente también cuando toca.
y además gestionamos todos los días con ellos órdenes de fabricación que lanzamos desde nuestra empresa. Con lo cual, bueno, pues como todo gran proyecto fue complicado al principio y sufrimos, pero ahora estamos súper contentos porque además en estos 7 años de colaboración lo que hemos conseguido es insertar en nuestra propia compañía y contratar a 8 personas suyas, con lo cual sentimos que hemos cerrado ese círculo que comentabas de poder meter a estas personas en el mundo laboral, que es de lo que se trata. Yo creo que ha quedado clarísimo y vamos, ejemplo de súper éxito, ¿verdad? Gracias, Marta Hernández. Enseguida queremos saber más detalles, pero ahora también queremos conocer mejor la experiencia de ACF Innov, que es una empresa que, entre otras actividades, está especializada en formación y, además de ser clientes de Carinsertas, colabora en la formación de las personas trabajadoras que están en proceso de inserción en la empresa. Tenemos con nosotros a su gerente para que nos explique esa implicación. Fernando Viñuales, bienvenido. Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación. Estoy seguro que aquí en Aragón hay casos muchísimo más relevantes que el que pueda describir yo, ¿no? En todo caso, lo que sí podemos ser a lo mejor, pues bueno, reflejo para pequeñas empresas, porque la nuestra es una pequeñísima empresa de escasos 14 trabajadores, ¿no? Entonces, el inicio de nuestra relación con Carinsertas, pues sí proviene de nuestra, bueno, de lo que nos dedicamos, que es básicamente la formación, y por lo tanto hemos colaborado con Carinsertas en completar esos itinerarios formativos que de alguna forma pues están trabajando con sus trabajadores. Y bueno, sí que de ahí en efecto ha derivado, pues ha ido más allá, se nos ofrecieron determinados servicios. He de decir que bueno, inicialmente se ha tratado como una empresa normal, es decir, que ordinaria, vamos a decirle, ¿no? En el que no ha habido ningún trato de favor, ni tenemos la sensación de estar haciendo ningún favor en absoluto, ¿no? Entonces, se nos ofrecieron unos servicios, encajaron perfectamente en nuestra actividad, y lo que sí es cierto es que bueno, están dentro de nuestros proveedores, que los analizamos pues anualmente, pues están en un estándar alto, que cumplen perfectamente nuestros estándares, y desde luego pues a día de hoy tienen asegurada la continuidad, pues porque lo están haciendo muy bien y desde luego son reflejo de lo que nosotros queremos, ¿no? Si además de todo eso, pues desde luego tenemos esa sensación de estar aportando algo más a la sociedad, pues desde luego, pues yo creo que debe ser esta el camino que hay que explotar dentro de las empresas hoy en día y desarrollarla al máximo. Reciprocidad, por tanto, de la que nos hablaba el señor Costas, queda bastante claro. Gracias, Fernando Viñuales. Y seguimos porque tenemos más ejemplos, como el de Yudigar. Se dedican, entre otras cosas, al diseño de mobiliario, a la fabricación de estanterías, y además de ser clientes de Ezequiel Moreno Inserción, también tienen colaboraciones con Tinser. Nos acompaña su responsable de innovación de producto. No es fácil eso de innovar. Jesús Cebrián. Y por eso también querríamos saber vuestro punto de vista sobre esa relación comercial que tenéis con las empresas de inserción y vuestra experiencia respecto a la economía circular. ¿Qué destacaríais? Bueno, para nosotros el ejemplo en la colaboración con empresas de inserción laboral, pues tenemos varios ejemplos, pero en el caso concreto que creo que me he traído aquí es un poco contar la experiencia que hemos tenido, en el cual hemos sabido aunar proyectos de sostenibilidad, de economía circular, como bien comenta Mirta, con ese complemento de qué manera hacemos un proyecto mucho más completo, dando con un carácter social, ¿no? Y es un poco el gran éxito que estamos teniendo en ese sentido. ¿Qué hemos hecho dentro de la compañía? Ya hace unos años abrimos una línea de esa estratégica de desarrollo de proyectos sostenibles para nuestros clientes, y en ese camino pues tuvimos la necesidad de sumar al proyecto actores que nos daban una cualificación y un conocimiento en el proyecto que nosotros no teníamos. Nosotros somos una gran empresa, hacemos muchas cosas bien, pero hay cosas que no sabemos hacer, y encontramos en empresas de inserción laboral, como en el caso de Fundación Ezequiel Moreno, un complemento que era en la confección. Nosotros no sabíamos confeccionar productos textiles, entonces desarrollamos un proceso
para dar soluciones a nuestros clientes del retail. Nosotros, como explicaba Mirta, nuestros clientes están en el retail, y entendiendo que teníamos que desarrollar soluciones sostenibles para nuestros clientes a partir de esos residuos, desarrollamos proyectos de economía circular en los cuales, a partir de esos residuos que generan nuestros clientes, volvíamos a reintroducirlos en el mercado a través de nuevos productos. Y ahí es donde encontramos la colaboración, en este caso, de Fundación Ezequiel Moreno, con una gran experiencia y un gran equipo de expertos en lo que es la confección de tejidos, y lo subimos al carro rápidamente. ¿Qué nos han aportado? Nos han aportado a nivel comercial ese expertise que nosotros no teníamos, la credibilidad a nuestros clientes de que éramos capaces de hacer cosas más allá de estanterías y de muebles. Hablando de clientes de gran renombre, con proyectos importantes que hemos hecho como para Coca-Cola, por ejemplo, o ahora estamos trabajando para la Liga de Fútbol Profesional también, de qué manera los residuos de la Liga los podemos reintroducir, es un nuevo proyecto que estamos trabajando, y de qué manera ellos también nos han dado esa flexibilidad y esa agilidad para hacer esos proyectos. Lógicamente hemos pasado dificultades, porque la estructura de una empresa de inserción laboral no es una gran multinacional como es la en donde yo trabajo, donde nosotros nos encontramos, pero yo creo que hemos encontrado ese punto de equilibrio. Hemos tenido momentos complicados porque al final en el mundo industrial abordar estos proyectos, al final la visión es complicada, tener mismos objetivos, pero creo que hemos sido capaces, y sobre todo para tener esa colaboración que hoy tenemos, y para nosotros es que no es que es que es un partner en este sentido. O sea, cualquier proyecto de economía circular en el tema relacionado con el textil no pasa por nuestra cabeza sin contar con, en este caso, con Ezequiel Moreno. Gracias, Jesús Cebrián. Por tanto, experiencia de éxito también. Volvemos a la idea del señor Costas de la nueva epifanía y de que tener una sociedad más justa también puede traer una mejor economía, en este caso. Y vamos ya con Dalila Roballo, gerente de Carinsertas, una empresa de inserción de Huesca. Se dedican al reciclaje y al sector servicios en general, y fue la primera de toda la provincia, ya por el año 2013, cuando estos conceptos, quizás el señor Costas sí, pero al menos yo, ni idea. Por lo tanto, entre otras muchas actividades, prestáis servicios de limpieza en oficinas a la compañía ACF Innov. Aquí tenemos a Fernando Viñuales, su gerente, así que atención con lo que decimos, Dalila. Queríamos saber qué valor puede aportar a la empresa el hecho de ser cliente de una empresa de inserción y qué valor añadido ofrecéis vosotros como proveedores de productos y servicios. A ver, me ha tocado la parte fácil y os podría contar 1000 cosas, pero mi objetivo aquí es que cuando salgamos por esa puerta tengamos 1000 contratos de personas, de servicios y de todo lo demás. Cuando se nos proponía participar en esta mesa, el reto era qué cliente podía llegar de alguna manera a trasladar todo aquello, lo que nosotros llamamos buena experiencia desde las empresas de inserción, en lo que se refiere en ese continuo andar con las empresas normalizadas que al fin y al cabo estamos por y para vosotros. Entonces Fernando, la verdad, o su empresa lo reunía todo, buen rollo, compromiso, exigencia, y a partir de allí empiezan a nacer 1000 colaboraciones. Empezamos con todo el tema de la formación porque ellos son una empresa comprometida y ellos empiezan a colaborar con nosotros en la formación de los itinerarios de trabajo de nuestros compañeros. Entonces, flexibilizan cursos para que puedan desarrollar nuestros compañeros su horario laboral y luego su formación. Fernando ve que somos la leche y que somos buenísimos, y entonces ya es más fácil para mí poderle ofertar nuestra cartera de servicios. Entonces ya empezamos a limpiar en su empresa. Pero lo hacemos también, que también vamos a limpiar a su casa, en el domicilio particular, y nos recomienda con otras entidades y tal. Entonces, de verdad, somos una herramienta, la mejor herramienta para el tejido empresarial. Somos flexibles, nos adaptamos, nos desplazamos, aprendemos, nos metemos en todas las actividades que veáis que tenemos capacidad de generar dinamismo y economía. Y sobre todo, en el apartado ese que hablabas antes, Antón, de la corresponsabilidad y de los valores éticos, más allá de generar buena economía, es todas las relaciones o la cohesión social que se genera. Con algunos clientes decía, yo no me imaginaba que este chico negro fuera tan bueno. Y digo, claro, es muy bueno, habla inglés, habla francés, está preparado, tiene carnet de conducir, tiene carnet de camión. O sea, es como ese contacto y esa proximidad con otro modelo de sociedad que es posible a través de las empresas de inserción. ¿Cuántos de aquí nos vais a contratar cuando salgamos de esta mesa? De verdad, es una experiencia muy positiva. Claro, a mí me ha tocado la parte fácil,
pero es verdad que vosotros como empresa ya sabéis lo que somos y lo que somos capaces de dar. Nos adaptamos, o sea, tenemos una capacidad para adaptarnos, para generar en esos momentos de crisis del COVID, ¿qué hacemos? Vamos a cerrar, todo el mundo paralizado, pues nosotros allí nos inventamos que si el ozono, que si las posibilidades de coser mascarillas, incluso gratis para entidades que no las podían pagar. Si es que somos los mejores, no sé por qué nos contratan en otros espacios. Muchas gracias, Dalila. Más claro que ella no se lo puede dejar nadie. Como ven y escuchan, todos son buenas referencias. Pero por si todavía les queda alguna duda, y como han sido muy ágiles y se están portando súper bien, todavía nos queda un cuarto de hora, vamos a seguir. Y queremos volver a escuchar a Marta Hernández, directora de Compras y Subcontratación de Industrias Hidráulicas Pardo, para que comparta con nosotros cómo valoraríais, precisamente, viene un poco al hilo de lo que nos ha contado Dalila, la motivación, la implicación, la formación de esas empresas, de esas personas, perdón, que provienen de una empresa de inserción. Pues lo ha dicho ella todo. Se valora súper positivo. Sí que es verdad que cuando conseguimos darles un puesto de trabajo en nuestra propia compañía, lo que sí que observamos es que su motivación es mayor que la de cualquier otra persona que, bueno, pues que no la ha tenido tan difícil. Y se nota, y echan el resto, y la verdad es que se agradece como empresa muchísimo. Por supuesto también cuando colaboramos con ellos, pero esa otra visión, cuando ya los tenemos en casa, también está muy bien, y siguen siendo de la misma manera que ellos han aprendido en sus inicios. Un poco esa implicación de la Total. que nos hablaba Dalila, Total. precisamente porque, como has dicho, lo tienen más difícil. Sí. Y se implican, al contrario de lo que podríamos pensar mucho, o de esos tabúes de los que también nos hablaba Dalila. Qué bien lo hace este chico, ¿verdad? Gracias, Marta. Pues también queremos saber, Fernando Viñuales, gerente de ACF Innov, ¿por qué os decidisteis a trabajar con Cara Insertas? Porque en el mercado hay multitud de empresas que prestan servicios de limpieza. Un poco lo que le preguntábamos antes también a Marta, precio y calidad de servicio, por ser una empresa de inserción, por todo, ¿y qué os aporta? Bueno, pues en efecto es un conjunto de factores, ¿no? Primero, el conocimiento de la colaboración que teníamos antes con la formación, y que ya empiezas a percibir cosas positivas, y después, bueno, pues tu mente se abre o es más receptiva a determinadas propuestas, y en este caso pues el conjunto de cosas, ¿no? Ese cruce de líneas que hablábamos antes, pues desde luego pues nos cubría perfectamente las necesidades, y en efecto hemos conseguido pues una colaboración que encaja en precio, y que por supuesto nos satisface esa vertiente de responsabilidad que bajo nuestro punto de vista es indisociable. Es decir, el camino es único, es decir, nuestra actividad debe ser responsable interna y externamente, y por lo tanto pues en este caso esta colaboración lo cubre perfectamente. En este caso parece que todos tienen clara esa idea de contrato social y de reconstruir, ¿verdad? Ojalá todas las grandes compañías lo tuvieran. Gracias, Fernando. Y algo que también preocupa, venimos hablando de ello, es la responsabilidad social. Jesús Cebrián, responsable de innovación de producto de Yudigar, ya nos lo adelantaba antes un poco, y además nos ha puesto ejemplos concretos como el textil. Sois una empresa muy grande, y los propios clientes ahora ya no solo valoramos tanto el producto o el servicio, sino también, por ejemplo, lo que contamina el planeta, nuestra compra, o lo que en este caso puede ayudar nuestra compra a la sociedad y a la sostenibilidad de los recursos, que son finitos por desgracia. Por eso nos interesa saber eso, ¿cómo encajáis una empresa de inserción en vuestras políticas de responsabilidad social? ¿Qué valores os aporta? ¿Los clientes os lo piden? Sí, a ver, como tú bien dices, o sea, el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, esto no es una moda, esto ha llegado para quedarse, y todos nosotros estamos en todos los clientes del retail, tanto de moda, alimentación, tradicional, marcas, estamos en todos. Y ahora mismo todos tienen su ADN, en su claim, en la sostenibilidad. Si esa sostenibilidad va acompañada de un valor social, la propuesta que ofrecemos a los clientes no se multiplica por 2, se multiplica por infinito, ¿vale? Porque nuestros clientes al final son clientes que tienen otros clientes a los cuales tienen que transmitir ese compromiso por el medio ambiente y por la sociedad. Y qué mejor manera de hacerlo a través de este tipo de proyectos, ¿no? Puedo contaros un proyecto muy pequeñito. Genial, tenemos tiempo. Que empezamos muy rapidito, con el que empezamos con Fundación Ezequiel Moreno, que es un proyecto
es para el Valencia Basket, que lo conocemos todos, un equipo del ACB de primera división. Pues fue el primer proyecto en el cual les planteamos, oye, ¿por qué no hacemos algo de economía circular con tal? Pues sí, mira, fue en la época del COVID, como decía el profesor, un poco ese momento de, pues hemos tenido los pabellones vacíos, ¿no? Ese paradigma, ¿no? Era un equipo de primera división que tiene los pabellones llenos, que tenía un montón de uniformes preparados y que llega el COVID y el pabellón se le queda vacío. Y no tienen a niños que equipar con todos esos uniformes que habían comprado. Entonces nos plantean, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Una reflexión que hace 4 años seguramente no nos hubiera ocurrido. Bueno, fue el primer proyecto que abordamos con Fundación Ezequiel Moreno, y el Valencia Basket donaba hicimos todo el proceso de economía circular, hicimos unas bolsas que el Valencia Basket vendía en sus tiendas, ¿no? Y además, de cada bolsa que ellos vendían, hacían una donación de 1 euro a la fundación. Con lo cual, a tu pregunta, o sea, es el claro ejemplo de cómo un cliente de primer nivel valora un proyecto ya no por el tema económico, sino decir, oye, voy a hacer un proyecto sostenible, que podría haber cogido ese residuo, haberlo tirado al vertedero o haberlo incinerado. No, ¿cómo me voy a preocupar de darle una segunda vida? Y cómo además esta gente de HMI me propone un proyecto en el cual colabora con un agente social, con una empresa de iniciativa social, y de qué manera les vamos a ayudar con una aportación económica. Eso, lógicamente, ¿qué han hecho ellos? Comunicarlo. O sea, ellos, esto, lógicamente, al final, son marcas que tienen que comunicarlo a través de redes, a través para ser más sostenibles que la competencia, más sociales a la competencia. Pero es el claro ejemplo de cómo todos hoy quieren ser más sostenibles y más sociales. Y además, gracias Jesús, como decías, ha llegado para quedarse, sí, no es una moda. Comprar con conciencia, ¿verdad? Precisamente, Dalila, la otra cara de la moneda, porque ayudamos a los clientes, pero también se aporta, y mucho. ¿Qué beneficios aportáis a la empresa que contrata a las personas con las que trabajáis, aparte de la implicación? Pero supongo que también en los propios empleados, trabajar al lado de gente distinta. A ver, no voy a entrar en el estudio de Roy, porque creo que la consejera ya lo ha dejado claro en cuanto a niveles económicos. Pero me alegra mucho que hayas destacado la parte esa de la motivación y la implicación de los compañeros. De verdad, incorporar a una persona, a una plantilla de una persona que proviene de empresas de inserción, o sea, el dinamismo, la corresponsabilidad, la motivación, las ganas de aprender, como el reto constante. Eso por un lado. Luego, aparte, toda la parte del valor social o el valor que supone para esa empresa cuando puede decir, yo contrato empresas de inserción. Eso también mola y eso sitúa en otra esfera. No es lo mismo alguien que pase y que todo quiera llevarlo al rendimiento económico y a la parte de los gerentes y propietarios, que cuando hay una corresponsabilidad y hay ese compromiso social por contratar a personas que de alguna manera no han tenido como esa oportunidad. Y luego yo creo que es como quitar esas barreras o esos temores de, no sé, estoy pensando ahora en una empresa que ha contratado a una persona para una cadena que tenía que llevar un ordenador y tal. Me decía, Dalila, ¿tú crees que será capaz de llevar el ordenador? Y le digo, a ver, pues si llevamos 3 años, alfabetización digital, programas de informática, digo, ¿cómo no va a ser capaz? Es un reto también para el empresario contratar a nuestra gente. Nosotros no preparamos a las personas para que sean las mejores en el mercado de trabajo, porque al fin y al cabo es de alguna manera competencia con los empleados que están en el mercado de trabajo normalizado. Nosotros queremos que nuestros trabajadores destaquen y por eso nos esforzamos tanto dentro de su jornada laboral. Hay una parte que es específica para formación, pero formación de todos los niveles, de digital, alfabetización, el N2, certificados de profesionalidad, el de carretilla, el de carnet, bueno, cada cosa que se nos pueda ocurrir. Entonces yo entiendo que, por supuesto, que las empresas tienen muchísimos beneficios, pero es sobre todo el saber que lo estás haciendo bien y que estás dando oportunidades a personas que a lo mejor no lo han tenido tan fácil. Muchas gracias, Dalila. Creo que queda claro que hay que quitarse muchos prejuicios, ¿verdad? Y dejarse. Sois el claro ejemplo, porque el beneficio es mutuo y por eso, para ir terminando, han sido muy breves. Se han portado tan bien que nos sobran unos minutitos y si quieren ustedes participar y hacerles alguna pregunta, no tenemos micrófono, pero creo que nos oímos perfectamente. ¿Alguien que se anime? Seguro que tienen alguna duda. Si no, les pregunto yo, ¿eh?
pues yo os voy a pedir, como buena periodista, que hagáis unas mini recomendaciones y que hagáis un poquito unos titulares de verdad para convencer. Dalila lo tiene muy claro, la podemos contratar de comercial, ¿verdad? También. ¿Qué valor aporta su trabajo con las empresas de inserción? ¿Qué ventaja competitiva aporta eso? Como a modo de resumen. Pues si quieres. Marta, ¿empiezo yo? sí, perfecto. Para nosotros lo que más nos aporta, ya lo repito y lo vuelvo a decir, es la flexibilidad. Pero sobre todo hay otra cosa súper importante que también hemos nombrado, que es el tener como una cantera de personas, ¿no? Para nosotros sabemos que tenemos un equipo de personas allí, que ellos están conociendo ya indirectamente a nuestra empresa, a nuestro producto, con lo cual cuando tenemos que contratar a alguien preguntamos y echamos mano de esa cantera, que es súper importante ese activo en el mundo empresarial. O sea, que efectivamente, como decía Dalila, la formación, esa cantera, funciona. Fernando, no sé si por seguir un poco el orden, y si no... Bueno, pues en nuestro caso lo que aporta desde luego es personal preparado, formado, personal comprometido, fundamentalmente, y bueno, también desarrollar esa parte que creo que es muy importante, y sobre todo en el tamaño de nuestras empresas, que son las alianzas, ¿no? Yo creo que en el caso de Carinsertas va más allá de una relación cliente-proveedor, sino que ya hay una alianza que se preocupa incluso de proponer nuevos proyectos o de alcanzar nuevos acuerdos, y por lo tanto yo creo que es el mejor de los caminos, ¿no? Veía antes la chuleta de los objetivos estos, y yo creo que encaja con varios de esos cajones, ¿no? Señor Jesús Cebrián, si quiere... Bueno, yo creo que lo que nos aporta ya lo he explicado en las dos intervenciones que he hecho, pero sí que no me gustaría terminar sin hacer un apunte, que es la parte personas. O sea, yo creo que la colaboración que he tenido con la Fundación Rayardí, yo y tanto todo el equipo de HMI que hemos partido en los proyectos, hay una parte emocional que llega más. El agradecimiento que tienen estas personas hacia lo que les estás dando es infinitamente mayor que lo que llamamos de una empresa normal, ¿no? Que no sé muy bien lo que es lo normal, ¿no? En estos casos, ¿no? Pero os podría contar ejemplos míos, de mis compañeros, de ir a las instalaciones de Rayardí, de Ezequiel Moreno y de Rayardí también, porque hemos estado en ambos sitios colaborando, y el cariño que te muestra esa gente por lo que les estás dando es infinito. Entonces es algo que también no lo hemos comentado, parece que pensamos en las empresas en la parte económica, pero la parte emocional es muy, muy importante y no la debemos olvidar. Eso iba, y eso enlaza perfectamente con quitarnos prejuicios que nos decía Dalila, un titular por despedir con ese entusiasmo. Yo creo que la cohesión social, ya lo habéis dicho, no tengo que repetirlo más. Solo os incito a memorizarse este cartel y a saber todos los servicios que somos capaces de prestar, y cuando necesitéis un trabajador solo tenéis que levantar un teléfono, que nosotros os lo preparamos a medida, porque es verdad, nos dedicamos a preparar a nuestros trabajadores para que puedan llegar a vuestras empresas. Y yo ya no sé qué más decir. Marixa os deja el teléfono y el contacto para todos los contratos que van a surgir de esta jornada. Ya saben, tomen nota, por favor, piénsenlo, y ya han visto que es fácil, que es un éxito, a veces no tan fácil, hay que aprender, pero luego ha merecido la pena, ¿no? Es un camino muy rato, pues, hay que andarlo. Muchísimas gracias a todos, un fuerte aplauso para Marta Hernández, Fernando Viñuales, Jesús Cebrián y Dalila Roballo. Gracias por acompañarnos. Llevamos ya casi 2 horas, hay que ir cerrando, ¿de acuerdo? Espero que hayan sido productivas e interesantes para ustedes. Yo he aprendido mucho, al menos. Intentaré ser más consciente no solo cuando compre cosas o servicios de que sean ecológicas y demás, no solo con productos con material reciclado o bajas emisiones, son objetos, aquí se facilitan vidas. Yo creo que es más importante, nos lo ha dejado también muy claro el señor Costas. Así que como va llegando el momento de acabar, solicitamos que nos acompañen para esta mesa de conclusiones y clausura Jesús Arnau, director de la Confederación de Empresarios de Aragón, si es tan amable, Noelia de Mur, presidenta de AREI, y Ángel Lorén, consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza.
Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros y como ya venimos haciendo les pido brevedad, el tiempo está muy ajustado, soy una pesada, ya lo sé, pero seguro que me lo agradecen porque luego tendrán más tiempo de hacer esos contactos con el aperitivo, ¿verdad? Gracias a todos por acompañarnos, ponemos el cronómetro y escuchamos en primer lugar a Jesús Arnau, director de la Confederación de Empresarios de Aragón, porque AREI es socio de COE Aragón y colaboran y apoyan a la asociación en todas las actividades, como esta, por ejemplo, que nos acoge en su nueva sede. Casi estamos de estreno, señor Arnau, si es tan amable. Pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes y en primer lugar agradecer a AREI que organicen esta jornada aquí. Para la COE es un honor una entidad como AREI que lo que une es unir el factor de inclusión con las empresas. Como decía bien el maestro Antón Costas, pues es una buena oportunidad de una economía inclusiva, una economía realmente útil para la sociedad, porque realmente lo que hace es generar oportunidades, no de sumando, sino multiplicamos. Y en COE llevo 2 años y los actos que más orgullosos estamos son aquellos donde la responsabilidad social arraigada en las empresas se ha demostrado estos 2 años. Creemos que además en Aragón la lucha frente a la pandemia, aquí si alguien dio la cara ante la pandemia fueron los empresarios, que en el mes de marzo del año 2020 recaudaron más de 6 millones de euros para todas las necesidades de equipamiento básico de la sanidad pública, lo puso a disposición las donaciones y las compras de las empresas privadas que lo pusieron al servicio de la sanidad pública y de todos los aragoneses. Creo que la capacidad de respuesta de las empresas de Aragón ante necesidades es importante y en el caso de AREI las empresas de inclusión pues es un ejemplo. Con cual, por parte de COE, actos como estos no solo sumamos, sino multiplicamos y que estamos muy orgullosos de esta labor empresarial, porque si algo es clave también es que las empresas de inclusión sean sostenibles y tengan una visión de beneficio y de arraigo, creando empleo y creando riqueza, como es la realidad. Con lo cual, parte de COE, solo puedo decir que gracias y actividades como estas, pues estamos muy orgullosos de estar en esta casa. Con que muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor director de COE. Ha llegado el turno de escuchar nada menos que a la presidenta de la asociación que nos reúne, AREI, Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, que ahora ya todo seguro que tienen mucho más claro lo que son. Pero queremos escuchar a Noelia de Mur, también como representante de la empresa Integrardir. Vale, gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Agradeceros que hayáis venido a este acto. Muchas gracias a Jesús por dejarnos este salón para hacer el acto, y a Ángel Loren, consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, que con el Ayuntamiento también tenemos varios convenios de colaboración, los cuales pues queremos que sigan en pie y que, si puede ser, sigan creciendo para consolidar las empresas de inserción. Me gustaría agradecer también en este momento pues las empresas que han estado en la mesa anterior, a Yudigar, a Industrias Hidráulicas Pardo, a CF Innove y también pues Dalila, que ha explicado perfectamente y con muchísimo entusiasmo lo que hacemos desde las empresas de inserción para que aquí todas las empresas que habéis venido a este acto pues podáis tener más claro y podáis valorar las sinergias y alianzas que seguramente puedan surgir hoy. Y, por supuesto, estamos muy agradecidos la presencia del profesor Antón Costas por poner en valor todo el trabajo que hacemos desde las empresas de inserción relacionadas pues con esa corresponsabilidad que no solamente lo tenemos que enfocar al Gobierno, sino que es también de todas las empresas, de la sociedad, y que de esa manera podemos conseguir unos objetivos pues multiplicadores, ¿no? Si no, es muy complicado llegar a esos objetivos, como muy bien decías. Y bueno, hoy en este foro pues hemos hablado de lo que son las empresas de inserción, que nuestro objetivo es la generación de puestos de trabajo para personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y esto lo podemos conseguir de diferentes maneras, porque el objetivo principal es esa creación, que esto ayude también
a el fin de la pobreza, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que establece las Naciones Unidas. Para ello es fundamental esta inserción sociolaboral, y digo laboral en mayúsculas, porque está demostrado que el acceso al trabajo es el instrumento más eficaz para conseguir la inclusión completa, una inclusión completa, de manera que estos trabajadores que provienen de nuestras empresas de inserción consigan la autosuficiencia económica, una mejora calidad de vida, como comentaba también Antón, construir una vida propia, que eso les satisfaga y que no lo hagan a través de la caridad, que esto también genere independencia, que mejore su autoestima. Estos son todos los beneficios que podemos conseguir para nuestros trabajadores. Y esto revierte en la sociedad, con una sociedad más inclusiva, más justa, minorando también de esta manera la brecha social, fomentando el desarrollo local. Las empresas de inserción somos aragonesas y ahora mismo estamos en todo el ámbito territorial de Aragón, en las 3 provincias. Eso también es uno de nuestros objetivos. El SROI, como ha dicho anteriormente la consejera, también lo dice, la inversión en 1 euro en las empresas de inserción reinvierte en 4 euros en la administración y en la sociedad, lo cual está plenamente demostrado que somos una empresa, somos empresas que reinvierten en la sociedad y que somos empresas por las cuales creemos que hay que apostar. El objetivo estrella no solamente es la creación de puestos de trabajo en nuestras empresas, sino el objetivo estrella es que consigamos que los empresarios, las empresas ordinarias, contraten a estos trabajadores, que confíen en nosotros, en nuestras empresas, en nuestros trabajadores, con el objetivo final que estos trabajadores el día de mañana sean sus trabajadores. Porque, como muy bien habéis comentado, esa implicación, ese compromiso, ese buen hacer, el hecho de darles una oportunidad, eso es algo que les motiva muchísimo. Además, lo hacemos a través de un seguimiento y una formación personalizada de cada uno de los trabajadores. Nosotros conocemos a nuestros trabajadores y sabemos dónde puede encajar cada uno de ellos, por lo cual esto lo hacemos a través de este seguimiento personalizado y una formación personalizada, que lo que conseguimos son trabajadores que tienen unas habilidades importantes, pero no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito de las emociones, y generamos profesionalidad, que es al final lo que queremos ofrecer a nuestros clientes, a las empresas, que al final lo que queremos es que sean seamos compañeros de viaje para conseguir un único objetivo. Desde las personas de inserción hacemos este seguimiento y este conocimiento nos permite también realizar una preselección de candidatos muy acorde para cada uno de los puestos de trabajo. Y esta contratación directa en las empresas ofrece a estas empresas ordinarias también una serie de ventajas en subvenciones, lo cual también es importante comentarlo para que se sepa pues, que también existen esas ventajas económicas. Pero bueno, lo más importante también es que como nos adaptamos, como ha dicho antes Dalila, tenemos esa flexibilidad. Si la necesidad no es de personal, que hoy por hoy sabemos que en todas las empresas el tema del personal es un problema, también ofrecemos la posibilidad de productos y de servicios. Es decir, si no es la necesidad de una contratación directa y la estrategia de la empresa es la externalización de servicios, también nos adaptamos a esa posibilidad, ¿no? De esta manera, lo que conseguimos a través de estos servicios, pues como por ejemplo antes la consejera también ha nombrado la limpieza, mantenimientos, obras, confección textil, y también vamos avanzando economía circular, valorando también todo el tema de la economía verde. Hacemos servicios de calidad, socialmente responsables, a precios competitivos, como no puede ser de otra manera, convirtiéndonos en proveedores locales, kilómetro cero, incorporando valor social en la cadena de suministros, mejorando también la imagen de marca a través de la responsabilidad social empresarial. Además, comunicamos todo esto que hacemos a la sociedad, lo cual también mejora esta imagen de marca de nuestros clientes.
por lo que las empresas de inserción son una valiosa oportunidad para las empresas que desarrollen su ámbito social, estableciendo alianzas basadas, como muy bien decía el profesor Castro, en el win-to-win, es decir, todos ganamos, formando parte de esta solución de desafíos que existen hoy por hoy en la sociedad, de la exclusión y de la pobreza. Por todo ello, nos atrevemos con orgullo a decir que las empresas de inserción somos la mejor herramienta para la inclusión, por varios motivos. Trabajamos para lograr igualdad de oportunidades, generando una sociedad más justa mediante la cualificación y la profesionalidad. Ofrecemos la mejor inversión en capital humano a la sociedad. Creamos valor social para el tejido empresarial. Somos un elemento clave para el desarrollo de políticas activas de empleo para colectivos desfavorecidos y además somos aragonesas, creando pues, ese desarrollo de nuestro territorio. Y por último, las empresas de inserción tenemos desde los inicios en nuestro ADN lo que hoy por hoy se vienen conociendo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ahí los estamos viendo, pero es que esto nosotras ya lo llevamos desde el inicio. Esa lucha contra la pobreza, esa cohesión, todo eso nosotros lo llevamos en nuestro ADN. Por último, decir que hemos contado, contamos y queremos seguir contando con las administraciones. El Gobierno de Aragón, el INAEM, es fundamental contar con ellos, con el Ayuntamiento de Zaragoza, porque juntos tenemos que avanzar. Es imprescindible crear y consolidar estos lazos, estas alianzas público-privadas, para de esta manera crear este camino juntos en el que todos nos veamos reforzados. Y por mi parte, creo que nada más. Muchas gracias, Noelia de Mur, por sus palabras, por este resumen, estas conclusiones. Y queremos excusar ahora, eso sí, a Elena Guinda, directora del Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón, que no ha podido acompañarnos finalmente por problemas de agenda, pero sí queremos recordar que viene apoyando tanto a las empresas de inserción desde el año 2003. De hecho, fue la primera comunidad autónoma, Aragón, en establecer una regulación específica de este sector y dotarlo de ayudas económicas a través del programa Arinser, y a la propia asociación AREI también a través de la convocatoria de ayudas para promoción y difusión de la economía social y de las empresas de inserción. Como decimos, no ha podido asistir, así que para terminar, perdonen que mire el reloj, pero creo que todos han sido muy buenos, ¿eh? Escuchamos a Ángel Lorén, consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, que también lleva años, como hemos escuchado, colaborando con AREI a través de diversos programas que ahora mismo se concretan en el apoyo a través de la convocatoria de subvenciones del área de Acción Social y Familia. Señor Lorén, si es tan amable, le escuchamos. Pues muchas gracias. Daros la enhorabuena a todos los participantes que habéis contribuido precisamente a esa sensibilización que es el objetivo de estas jornadas. Gracias, Noelia, por la invitación y porque permitas que el Ayuntamiento de Zaragoza esté presente, bueno, pues en esa fusión de colaboración entre nuestro tejido empresarial y nuestras entidades del tercer sector. Jesús, te doy otra vez la enhorabuena por estas maravillosas instalaciones y porque además en tu mandato la verdad es que le has dado un contenido muy activo precisamente a esa fase de la colaboración, que yo creo que es tremendamente importante. Si el siglo XXI se caracteriza en economía por algo, es no solamente en fabricar y en construir, sino aprovechar lo que tenemos, aprovecharlo todos, porque cada máquina, cada herramienta que hemos fabricado tiene una utilización mayor y, por tanto, poner nuestras infraestructuras al servicio de los ciudadanos yo creo que es tremendamente importante. Quiero felicitar a AREI porque es verdad, y aquí en este caso Marisa y Maribel, trasladaros un abrazo porque estamos muy en contacto, y Dalila, en el día a día, y felicitaros por vuestro trabajo, que conocemos desde el Ayuntamiento y que prácticamente pues vamos monitorizando cada día. La verdad es que la voz de AREI y del resto de las entidades que lo forman del tercer sector es absolutamente fundamental. Yo os querría trasladar una idea que desde el Ayuntamiento tenemos muy claro, y es que si en este momento el tercer sector está ocupando un espacio en torno al 10% del PIB,
creemos, sinceramente, que a lo largo del siglo XXI hay que incrementarlo notablemente. Que los nichos de empleo se van a encontrar precisamente en el tercer sector, tanto en las personas vulnerables, que lo somos todos, por cierto. Esa vulnerabilidad cada día se va ampliando y que aquel que no se considere vulnerable es que no ha entendido las crisis que hemos pasado, que no ha entendido la situación que estamos viviendo de guerra en Europa o que no ha entendido nada en el COVID. Aquel que no entienda que todos somos vulnerables y, por tanto, estamos obligados a colaborar y ayudarnos unos a otros, probablemente quedará fuera de esa vida en convivencia en la que contribuimos todos. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza sí que tenemos claro precisamente esa colaboración del tercer sector. Y a mí me vais a permitir 2 ejemplos, siguiendo con el que planteaba Jesús antes, que ha sido esta situación excepcional del COVID, en la que nos ha exigido pues esa colaboración y muchas veces voluntaria. En el Ayuntamiento de Zaragoza, en el área de acción social, lo que hicimos fue crear una unidad específica para esa colaboración, que canalizó las ayudas, toneladas de alimentos, que canalizó las ayudas, decenas de viviendas, que canalizó las ayudas de decenas de kilos de medicamentos, que fueron a parar de aquellos que podían aportar, que querían contribuir, a aquellos que lo necesitaban. Y bueno, pues entre todos contribuimos a que ese cauce se estableciese. La verdad es que desde aquí el agradecimiento a todo el tejido empresarial, que efectivamente yo creo que dio el do de pecho. En el caso de Zaragoza, que es lo que yo conozco personalmente, lo que pudimos conocer, absolutamente un ejemplo. Pero querría trasladaros 2 ejemplos de lo que hemos hecho y de la confianza que tenemos en el tercer sector. Uno fue con la creación de la línea 900. Se abrió una línea que daba servicio 24 horas de forma gratuita a todas las personas vulnerables de Zaragoza, porque entendíamos que alguien que estuviese confinado no podía acceder a las ayudas. Esa línea dio servicio a más de 1 millón de llamadas telefónicas en un periodo de 8 meses. Esa línea se realizó con un contrato excepcional y ha sido regularizada, adjudicada a un centro especial de empleo. A un centro especial de empleo que lleva ya 2 meses realizando el trabajo y que lo está realizando de forma excepcional, absolutamente excepcional. Pero también el taller de envejecimiento activo que se adjudicó a través de un concierto. El Ayuntamiento de Zaragoza tenía entre sus trabajos retrasados de gestión, tenía la regularización de muchas de las entidades, los convenios. Y bueno, ningún equipo de gobierno se había enfrentado a ello porque era una tarea ingrata. Bueno, el primer concierto ya se formalizó el año pasado con los talleres de envejecimiento activo, pero este año está previsto regularizar 3 conciertos más, que dan, por un lado, estabilidad a las entidades, que les permiten competir, porque, Jesús, al final esto va también de competencia, y esa competencia que en el fondo es buena, que hay que acostumbrarse a convivir, pues esas empresas del tercer sector con las empresas y el tejido empresarial. Y con estos 2 ejemplos yo lo que os quería trasladar es la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza a que esa gestión que va realizando, pues bueno, en el área de acción social exactamente con 94 millones de presupuesto del área, que ha significado un incremento respecto a la anterior corporación de un 32%, contar con las empresas del tercer sector, contar con las entidades del tercer sector, contar con todo el tejido asociativo, pero también contar con el tejido empresarial, porque una de las virtudes, probablemente cuando hablamos de solidaridad, a veces nos olvidamos que la principal virtud de un emprendedor, de un empresario, es la generosidad. Sin generosidad, difícilmente uno puede desarrollar un proyecto en el que arriesga su patrimonio. Para buscar sus sueños, empeña su futuro, se compromete con la sociedad y al final el objetivo es repartir ese beneficio. Esa solidaridad que tiene el empresario y que la ha mantenido y que nos la ha demostrado a todos, en el siglo XXI se pone de manifiesto. Y ahí las instituciones tenemos que estar, como decía Noelia, pues buscando, por un lado, el apoyo en la fiscalidad. Hay que motivar también a que todos seamos generosos. Hay que ayudar, hay que contribuir y, sobre todo, los ODS también nos permiten, además de la colaboración, una sensibilización a la opinión pública, a los consumidores, de que aquellas empresas que destinan y distribuyen su beneficio son aquellas empresas con las que merece la pena compartir el producto que generan. En esa línea, bueno,
Yo creo que está claro y en estos 3 años hemos demostrado esa apuesta clara por las entidades del tercer sector. Entendemos además que la interrelación es fundamental, como os decía, no hay que pasar desapercibido en ese nicho de creación de empleo y ese objetivo de superar el 10% del PIB y probablemente el mundo que viene será mucho mejor si es inclusivo para todos. Otro de los retos que desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y permitidme que os lo haga llegar, porque son tareas que teníamos pendientes y que a veces no se hacen, es la ordenanza de accesibilidad que va a permitir a todos los zaragozanos tener una serie de derechos que no estaban contemplados antes. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza entendemos que tenemos que facilitar a los ciudadanos que accedan no solo a su puesto de trabajo, sino también a los derechos que les permite la sociedad. Se aprobó en el Gobierno después de 20 años en las que la teníamos paralizado, se aprobó en el último Gobierno del mes de julio y se aprobará definitivamente en septiembre. Yo, para clausurar esta jornada, me queda pues felicitaros a todos los que habéis participado, de una forma u otra, los que habéis tenido experiencias en esa relación afectiva que establecía uno de los ponentes, que es increíble y que cuando trabajas en el área social es imprescindible no valorar como un beneficio, porque no siempre los beneficios son económicos. Y, por tanto, felicitaros a todos, felicitar a los ponentes, profesor, la verdad es que admirable la exposición, y a todas las entidades que componen AREI, de verdad que desde el Ayuntamiento de Zaragoza trasladaros nuestra felicitación y el agradecimiento por el esfuerzo, por ese día a día y porque sois una referencia, que no pasa en todas las ciudades. Yo he de decir que en muchos casos puedo presumir del trabajo de todas las entidades cuando salgo a algún acto, salimos en representación del Ayuntamiento a alguna ciudad. No todas las ciudades de España tienen un tejido asociativo y del tercer sector como el de Zaragoza. Y no en todas las ciudades la relación es tan buena con todo el tejido empresarial. Por tanto, este activo que tenemos, que no siempre lo valoramos en Zaragoza o en Aragón, a ver si somos capaces de potenciarlo, porque, yo creo que es un activo que con vosotros y con el trabajo que realizáis seguramente nos enfrentaremos mucho mejor a estos retos del siglo XXI. Muchas gracias a todos. Gracias, consejero. Y ahora sí, momento de relajarse, pero no demasiado, porque lo que esperamos es que en este aperitivo que ya nos está esperando al lado puedan hablar, preguntar, cerciorarse y sobre todo comprometerse con esta causa, que es la de todos, con la inserción, con conseguir un mundo más igualitario y con oportunidades, integrador y bondadoso. ¿Por qué no? El término suena un poco ñoño, pero me ha respaldado nada menos que el señor Costas cuando nos ha dicho buenos empleos para más gente en más lugares, buenas empresas. Esperamos que ustedes lo sean y cada vez más. Yo apuesto por ello sinceramente. Muchas gracias a todos por su asistencia, por habernos escuchado con atención y haber tomado nota seguro. Que pasen un feliz día.